Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te pedimos, Dios, bendigas mi vida, Señor, con la verdad de tu evangelio, para hablar, Señor, a tu iglesia y edificar, Señor, el corazón de cada uno. Ayúdame, Dios, a hacer lo que me corresponde, y es proclamar tu evangelio con esta liberalidad de no quedarme en nada absolutamente. Pero también te pido, Dios, que cada uno de los que escuchan asuman su responsabilidad personal respecto de la palabra que habrán de escuchar. Dios, danos verdaderamente entendimiento. Ayúdanos a considerar esta palabra, Señor, que hoy, en medio de una situación tan crítica como en la que ha estado metido el mundo durante todo este tiempo, hoy nos apremia, sea tu palabra escuchada y en todo tiempo podamos resolver cada situación con la sabiduría y con la inteligencia que tú nos das para ver los problemas y para ver todas las situaciones a través de los ojos de Dios. Padre, ayúdanos a hacer todo con legitimidad. Te pedimos, mi Dios, que por favor en este tiempo me des la conciencia de hacer todo lo que se debe de hacer de parte mía, Señor, como si el día de mañana, Señor, estuviera yo en tu presencia. Ayúdame en todo tiempo a ser íntegro, Señor, y a comunicar tu palabra con integridad. Ayúdame a pensar, Señor, y a cada uno de mis hermanos, ¿qué pasaría si ellos el día de mañana estuvieran en la presencia de Dios? ¿Cómo nos presentaríamos? Ayúdanos a meditar en todo lo que no hemos hecho, en todo lo que hemos dejado de hacer, en todo lo que hemos obviado. Dios, ayúdanos a hacer lo que corresponde con integridad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Padre y Salvador. Amén. Pueden sentarse. El apóstol Pablo tiene algo muy especial. Y lo que en la mañana estaba diciendo el hermano, yo lo puse acá, pero en otra parte de la Biblia. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dejarías? ¿Qué le comunicarías a quien más amas cuando estás listo para partir? Yo creo que si nosotros no instamos a nuestros hijos a que huyan del pecado y eviten el infierno, eso demuestra que no tenemos la conciencia de lo que hemos estado creyendo. No sabemos qué estamos creyendo. El día viernes estaba hablando de un ejemplo muy interesante. Se los voy a volver a repetir por los que no vinieron el viernes. De un hombre llamado Albert Einstein. Un hombre impresionantemente famoso en su tiempo por todo lo que descubrió. Subió a un tren en Europa
Y de repente, imagínense el grado de distracción. Empezó a buscarse por todos los bolsos el ticket del boleto del tren. Al verlo, el checador, demasiado afanado, le dijo: no se preocupe, señor Einstein, yo le conozco a usted. Y siguió su trabajo el hombre, recibiendo los boletos de otros pasajeros. Cuando él volteó hacia atrás, miró a Einstein a gatas, afanado, buscando dónde estaba su boleto, si aún se había caído debajo del asiento. Regresó el hombre con un grandísimo acto de atención y le dijo: no se preocupe, señor Einstein, yo lo conozco. Dices que no me preocupa que me conozcas, lo que no sé es a dónde voy. ¿Sí entendieron? ¿Sí me di a explicar? Y el punto era este. Hablábamos de un hombre que sabía la Biblia, que había escuchado la Biblia, que era un hombre inteligente, era maestro de Biblia, era maestro de la ley. Y no tan solo era el maestro de la ley, era un fariseo, un hombre a la luz de los ojos de los hombres intachable. Y también era un hombre con una gran influencia, pero no sabía a dónde iba. Es increíble. Por eso yo digo, si no instas a tus familiares, a tus amigos y a tus conocidos a que eviten la condenación eterna, es necesario que reconsideres bien si tú mismo estás entendiendo de qué vas como cristiano. Entonces, Pablo está hablando a Timoteo y le dice que se esfuerce en la gracia. Que se esfuerce en la gracia. El apóstol Pablo está escribiendo la última carta. Es la última carta que este hombre habrá de escribir. Es una carta por demás sensible. Es profundamente especial, así como particular y suma en importancia. Comunica todas las implicaciones que a ella le confieren. El apóstol Pablo está escribiendo desde el peor lugar que le podría corresponder a un ser humano. El apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma, de la cual él está sumamente consciente que él no habrá de salir de esta, porque el juicio en su favor no está yendo, así está completamente en una situación crítica. Él está convencido. Es más, sus propias palabras lo revelan en esa misma carta, en el capítulo número 4, en los versículos del 6 al 8. Por eso dice esto, Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él no está pensando en que los romanos harán que su cabeza ruede por sus pies. Una de las victorias de todo creyente es que en este mundo nunca ponen sus ojos en el problema. Nunca. Porque no es más grande el problema de nadie que el Dios en el que decimos que hemos creído. Normalmente siempre el problema hace demasiado ruido. Nos roba la atención de procurar en todo tiempo estar progresando en la palabra de Dios. Y nos disuade todo. Queremos nosotros siempre meter la mano. Pablo no está tratando de meter la mano pensando en alguna otra apelación. Él está diciendo: yo ya estoy pronto a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Era un hombre que no solamente se había conquistado a sí mismo con el propio evangelio de Cristo, sino que aún había sido un hombre victorioso sobre la muerte. Él había dicho: estar delante de él es muchísimo mejor. Y luego dice:
Vean ustedes este bagaje del apóstol Pablo. Dice, mira Timoteo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado como atleta, he acabado mi carrera. Me he esforzado. He acabado mi carrera. Pude haberme quedado en el camino, pudo haberme distraído. Hubo muchas razones de peso para haberme distraído en la carrera, pero la he acabado. Y luego dice, he guardado la fe. Por lo demás escuchen eso, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. El Señor, no un ángel, no otra, el Señor me dará la corona de justicia. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La mejor manera de amar la venida del Señor es viviendo como es digno de su llamado. Dando ejemplo a todos. Entonces, este es Pablo hablando a Timoteo. Le está pidiendo que se esfuerce en la gracia. No es un evangelio diluido, no es un evangelio populoso, no es un evangelio vulgar, no es un evangelio enfocado en las cosas del mundo, sino es un evangelio que enfoca al hombre en la eternidad, poniendo la mirada en las cosas de arriba. El mensaje que él tiene que decir a Timoteo es de suma importancia, como de incalculable trascendencia. Es el evangelio que el que trajo el mensaje de parte de Dios tuvo que hacerse hombre para podérselos comunicar, y no tan solo para poderlo comunicar, sino también para poderlo modelar. Este fue Cristo. Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence del testimonio de Jesucristo. Vean ustedes todo lo que debe conllevar el conformar un pensamiento. Es necesario que Pablo sepa que Timoteo recibirá la palabra y que es necesario que él la comunique con fidelidad, porque no todos los que empezamos terminamos. ¿Se acuerdan ustedes? Es más, desde la misma concepción de usted, desde la misma concepción de mí como un ser humano, solamente uno alcanzó la vida. Esto es hablando biológicamente. ¿Todos los que entran a una carrera terminan la carrera? No. De verdad no. ¿Por qué? Todos los que compiten en el mundial, todos ganan. Una de las cosas más lamentables que podemos los mexicanos reconocer es que jugamos contra Alemania como nunca, pero perdimos como siempre. Vemos a los italianos y les peleamos y vamos ganando, pero perdemos como siempre. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? La conformación del pensamiento. Como cristianos, a veces pensamos que la vida cristiana es verdaderamente unas vacaciones de verano. No, el verano lo tendremos por toda la bendita eternidad en la presencia de Dios. Pero aquí cual más te va a querer crear problemas. En todo el tiempo, en la oficina, en donde metas la nariz, porque donde quiera hay maldad. Pon tus ojos en ¿quién? ¿Cómo cantaban? En Cristo. Aquel por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz.
Nos gustan las cosas después de la cruz, pero nadie quiere pasar por la cruz. Nadie quiere ser despreciado por su familia porque ahora ama a Cristo. Si supieran que una persona en la cual ha nacido él en Cristo, en una familia, es la mayor bendición que pueden tener, porque Él es el hombre que les hablará y les mostrará y les modelará y les hará comunicar estas verdades tan maravillosas del Evangelio. Pero nadie quiere. Entonces, el apóstol Pablo fue una y otra vez señalado como un delincuente, estigmatizado por múltiples descalificaciones de hombres falsos, de hombres corruptos, como Figelo y como Hermógenes, que solo buscaban hacer según la obra, pero por ganancia deshonesta, sirviendo de estorbo a cristianos que no estaban bien cimentados para causarles confusión. Amén de otros que había por ahí corrompiendo la doctrina que el apóstol Pablo ya les había antes mencionado en las iglesias. En la última carta, esta última carta tiene un sentido muy especial, que debe ser muy importante para nosotros, y es que el testimonio de Cristo pueda trascender más allá del propio Timoteo, como debe de trascender más allá de nosotros mismos. En primera de Timoteo, en el capítulo número 1, permítame encontrarlo. Esto lo estoy recordando ahora, no lo traigo. Pablo le dice: no te avergüences de mí ni del testimonio de Cristo. Si alguien lo encuentra, me gustaría. Uno 8. Primera de Timoteo. Ok. Vea usted bien. Por tanto, primera de Timoteo 1:8 dice: por tanto. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vean ustedes la trascendencia. Pablo había sido un hombre acusado en múltiples ocasiones. Había padecido en múltiples ocasiones. Había sido apedreado y en algún momento fue dado hasta como muerto. ¿Por qué? Por dar el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces él ya tenía esta estigma. Muchos se avergonzaban de que Pablo era un hombre que estaba de vez en cuando metido en la cárcel y predicando del Evangelio. Entonces le dice Pablo que esto que él va a comunicar es sumamente trascendente. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío. Vea usted la frase, hijo mío. Revela de una manera muy, pero muy especial el amor que Pablo tenía por este hijo espiritual, a quien habría de encomendar una misión sumamente especial, para lo cual habría de requerir verdaderamente un entendimiento claro, para lo cual habría de requerir la gracia de Cristo Jesús. Predicar el Evangelio requiere del soporte, requiere de la fuerza, requiere del poder, requiere del ánimo del propio Hijo de Dios.
Por eso es que cuando el Señor está hablando a través de ti, el impacto que la palabra de Dios tiene viene de parte de Dios. Entonces, Él está diciendo, esfuérzate en la gracia. Hijo mío, esa fortaleza llamada gracia solo viene de Dios por medio de Cristo Jesús. Muchas veces para seguir adelante hemos considerado recibir el apoyo de parte de hombres, que son solamente eso, son solamente hombres, de los cuales su fortaleza no es nada y que a lo largo del camino hemos visto que pronto se acaba. Sin embargo, la fortaleza de la gracia de Dios para nosotros por medio de Cristo es enteramente suficiente a fin y diferente, pues es la gracia de Cristo. Es la que hace posible que el cristiano tenga la oportunidad de poder conquistarlo todo, aún su propia muerte, como lo hizo el apóstol Pablo cuando está diciendo, yo ya estoy pronto a ser sacrificado. Hermanos, la verdad de Dios siempre va a tener obstáculos, pero es importante que usted la entienda. En 1 de Corintios, en el capítulo número 15, en el versículo número 10, dice la palabra de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. De verdad, este favor tan inmerecido, cuando nosotros hablamos de la gracia, decimos que es el favor inmerecido. Pero ¿cuál es el favor inmerecido? El don de Dios para la vida de los hombres fue enteramente su Hijo llamado Cristo Jesús. Y en Él tenemos todo y en Él Dios nos dio absolutamente todo. Por eso Pablo está diciendo, pero por la gracia de Dios, por ese Cristo que ahora está en mí. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, como tú y como yo, todos los problemas, todas las situaciones, todas las crisis, todas las aflicciones, aún las propias enfermedades, lo que ahora vivo en la carne, las dudas, las emociones, todo lo vivo por la fe, ¿en quién? En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tienes tu vida resuelta. Nos hacemos pelotas en la vida porque seguimos viendo todo a través de la vieja naturaleza. Pero en Cristo Jesús tenemos una visión de un elevado nivel. Deberíamos de considerarlo. Pablo lo había ganado todo, lo había vencido todo. Y por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios es Cristo con todo lo que Él implica a favor de tu propia vida. Entonces, dice, soy lo que soy. Y su gracia, escuchen eso, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él es el que ha trabajado a través de mí. Pablo siempre dijo que en él se revelaba el Hijo de Dios. Eso está en Gálatas también, pero hoy no voy a hablar de eso. Entonces, Timoteo había escuchado predicar a Pablo. Timoteo había escuchado los mensajes de Pablo. Timoteo había visto las consecuencias de la palabra de Dios que Pablo hablaba a la gente. Timoteo también había sido un hombre. Vean ustedes la trascendencia y la importancia que hay en tener familias sanas espiritualmente hablando. En el capítulo número 1 de 1 Timoteo. 1 de Timoteo.
Perdón, ando así como muy... Es 2 de Timoteo 1. Perdón, Dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria. Por favor, pónganle mucha atención a esto. Trayendo a la memoria la fe no ¿qué? No fingida. ¿La cual qué? Habitó. Escuchen la palabra habitó. No es lo mismo habitar que visitar. Habitó primero en tu abuela Loida. Y después en tu madre Eunice. Y ahora en ti. Quiero que usted considere la importancia de la honestidad y de la integridad que le confiere a usted o que es necesario que usted la considere en su vida. Una abuela, una madre y ahora un hijo. Y estamos hablando de la fe no fingida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue determinante. Y es tan interesante ver cómo los hijos inconscientemente, los patrones que se practican en la casa, los repiten de la misma manera cuando ellos así lo quieren. Porque es lo que ellos ven, por eso dice la fe no fingida. En su casa de Timoteo había mujeres que tenían una fe que no era una fe en la iglesia y otra fe en la casa. No había una actitud en la iglesia y otra actitud en la casa. Por eso él tenía esta cobertura, esta cobija, este bagaje, este ambiente, esta atmósfera. Que como se dijo allá en el canto de Moisés, como la lluvia y como el rocío sobre la grama, penetraron en su corazón. Y él no tuvo conflictos de saber qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. La fe no fingida. Porque a los hijos nos causa conflicto, muy fuerte conflicto. Cuando en la iglesia me prohíben golpear a mi esposa y en la casa golpeo a mi esposa. Le causa conflicto. Cuando en la iglesia soy yo una cosa y en la casa soy otra, le causa conflicto. Él no tenía de dos opciones, él tenía solamente una. Él estaba viendo a una abuela y a una madre con una fe no fingida. Y esto es importante. Lo que ves en lo que tú crees que es seguro, lo repetirás como un patrón de vida. ¿Se acuerdan en aquella vez cuando Jacob había sido trampeado por su suegro llamado, ¿cómo se llamaba? Labán. Los dos tramposos. No le pagaba y no le pagaba y no le pagaba. Y le dijo, le hace un trato este hombre llamado Jacob y le dice: todas las borregas que nazcan pintas, listadas serán para mí, y las que nazcan lisas serán para ti. Y una de las cosas que hizo este tramposo fue que ponía varas con pintos ahí donde ellas iban a tomar, y ellas veían, y las borregas cuando estaban preñadas miraban eso y lo transmitían, y todos los animales nacían como pintos. ¿Sabes? Cuando tus hijos van a tu casa, que debería de ser el lugar más espectacular, que tus hijos no quisieran andar en la calle o con malas compañías, así debería de ser tu casa, un lugar verdaderamente seguro. Pero van a la casa, están comiendo y están viendo que todo es una falsedad, todo es una falsedad, su vida va a ser una falsedad. Es una tragedia.
Los vas a querer meter a la iglesia. ¿Cuándo los vas a meter en la iglesia? Nunca. ¿Ven lo importante que es no tener una fe fingida? ¿Oyen cómo hablas? La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ni siquiera un eufemismo. Un eufemismo es una mala palabra con otra palabra para disfrazarla. A Dios le importa un cuerno la palabra que uses. Él conoce la intención de tu corazón. Ese es el asunto. No podemos hablar palabras cuando la intención del corazón es la incorrecta. No hablamos con cualquier ídolo muerto. Estamos delante de Dios, del cual están desnudas todas las cosas. Puedes decir lo que quieras. Él conoce el corazón. Entonces, ve tú la importancia de no tener una fe fingida. Ve la importancia, cómo es que Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo: te voy a encargar el mayor tesoro. Es necesario que se conozca el testimonio de Jesucristo y debe de ser correcto. Entonces, por eso le dice allí más adelante, dice versículo número 2 del capítulo número 2 de Timoteo, dice: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, subrayenle ahí, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Miren, Timoteo había escuchado predicar a Pablo de una manera impresionante, con un denuedo como pocos. Y a Timoteo, Pablo le dice: mira, escucha lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has oído hablar de mí ante muchos, cómo se ve en la vida a quienes se les ha hablado el evangelio, que lo han abrazado y lo han hecho suyo. Su vida, cómo les cambió. Cómo pasaron de muerte a vida. Cómo pasaron de servir a un ídolo a Dios, como los tesalonicenses. Cómo pasaron del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Como habiendo estado muertos en delitos y pecados, en Él nos dio vida, como dice Efesios 2:1. Lo que has oído de mí, ¿qué oyen de ti? Tenga mucho cuidado, nunca trate de convencer con palabras a nadie. Los resultados son los que convencen, los que aprueban o los que reprueban. La mentira no dura para siempre. Y él está diciendo: estoy descalificado, no te avergüences de mí. Pero había muchos que de verdad con un corazón habían dicho: me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios cambia las vidas. Entonces, como otros habían dejado de servir a Satanás para servir al único Dios vivo. Y ahora dice que muchos hombres y mujeres confirmaron con sus vidas que lo que Pablo predicaba era la verdad del evangelio, la verdad de Cristo, el testimonio de Dios dado a los hombres para que conozcamos a Dios. Timoteo tenía una tarea muy inmediata. Y esta es la tarea para todos, escúchenme bien, para todos los hombres de la iglesia. No debería de ser una opción. Debería de ser un mandamiento. Pablo le dice a Timoteo: encarga esto a hombres que sean, escuche bien, a hombres que sean fieles. ¿Qué les va a encargar? Que hablen de la verdad del evangelio, que reconcilia al hombre con Dios y que le hace que esté seguro de que sus pecados han sido perdonados. Esta verdad debe de ser encargada a hombres fieles que no diluyan el mensaje de Dios. Hoy normalmente el mensaje se vende diciendo: te va a ir bien, siembra.
Hay otras formas de saber cómo te puede ir bien, pero no se vende de esa manera el evangelio. Ven a la iglesia y se te van a acabar los problemas. Yo te digo, se te acabaron los problemas con Dios, pero los problemas con los hombres que tienes acá, ahora me los resuelves con la sabiduría y la inteligencia que tienes en la palabra, y para eso hay que estudiar. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sabes? Eres de los pocos más afortunados, porque tener la verdad absoluta de parte de Dios en tus manos, que está en su Biblia, y poderla comunicar, cuánta bendición puedes traer a la gente que está en tu área de influencia. Hoy todo mundo quiere ser influencer. Todo mundo quiere estar en Instagram, todo mundo quiere estar en Facebook, todo mundo quiere estar en la red y sígueme, dámela, y todo mundo quiere ser influencer. Sea un verdadero influencer, no está mal. Lleve a la gente a los pies de Cristo. Hábleles de la verdad. Entonces, los hombres deben de ser fieles. Y cuando tú estás hablando de fidelidad, estás hablando de compromiso. Estás hablando de una conciencia clara, de un compromiso claro que tienes, un compromiso consciente. El apóstol Pablo lo aterrizaba en la carta a los Efesios, en el capítulo número 5, en el versículo número 21, le está diciendo a los hombres en las cuestiones del matrimonio algo sumamente trascendente y que debe de ser, porque Cristo nos ha puesto, el Espíritu Santo nos ha puesto en la persona de Cristo, con el cual estamos sumamente comprometidos y debemos de considerarlo esto. Dice Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, cuando tienes esa conciencia de fidelidad, no te puedes prostituir con nadie. Más bien, no debemos. Puedes, pero no debes. Ese es el asunto del cristiano. El cristiano puede todo, pero no debe. ¿Puede mentir? Sí. ¿Pero debe? No. ¿Puede ser un adúltero? Sí. ¿Pero debe? No. ¿Puede ser un ladrón? Sí puede, pero no debe. Puedes todo, pero no debes todo. Entonces, una de las cosas que más se nos dan es la prostitución espiritual. Vendernos al mejor postor, negociar la palabra para evitar situaciones. Por eso dice, encarga esto a hombres que sean fieles. Qué lindo es que tú seas un hombre fiel, que tengas la conciencia de qué es lo que se te ha dado, del poder que hay en esa palabra y de lo trascendental que puede resultar para las personas que tú amas. Como dijo Pablo, hijo mío, tú pues, hijo mío. ¿Qué le diría? Así como el hermano está hablando de un hombre que se llama David, ¿qué es lo que quiere para su hijo Salomón? ¿Qué es lo que tú quieres? Sabiendo que si una persona muere sin Cristo, su realidad inmediata es el lago de fuego. ¿No le podrías decir esto? A veces piensas que está más torcido que un cuerno de borrego. No es tu poder, es el poder del Cristo que está en ti, el que va a convencerlo a través del Espíritu Santo que se arrepienta. Ahora bien, hombres fieles que sean capaces de ser un eslabón entre una generación y otra. Pasar el mensaje con fidelidad. Por eso Pablo dice en Juan 21, 17, el Evangelio de Juan 21, 17, está hablando el Señor con alguien que le pasó lo mismo que a ti y me ha pasado lo mismo que a mí. ¿Sabes qué es lo que le pasó a Pedro? Se desanimó. ¿Qué hizo? Volver a su vida vieja. Dijo, vieja, ¿dónde dejé mis redes?
Esta fantasía de seguir a Cristo se acabó, no pasó nada. Como si no les hubiera dicho que iba a resucitar, como si no nos hubiera dicho a nosotros que pronto va a regresar. Tomó sus redes y le pregunté, ¿a dónde vas? Voy a pescar. Pues vamos, ven ustedes cómo influye, cómo podemos ser una mala influencia como una buena influencia. Loida, Eunice fueron una buena influencia, pero fue una mala influencia. Y en el 21:17 dice, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como hombre fiel de Dios, muchas veces te vas a desanimar porque es necesario que sigas haciendo morir la carne. Te vas a desanimar. Elías se desanimó. Pero es importante que consideres poner tus ojos en Cristo. Entonces, ahora, ¿qué tan fiel eres? ¿Cómo estás transmitiendo esa verdad que dices que conoces? ¿Sabes? Uno de los ejemplos que podemos considerar de una manera práctica. ¿Has oído del juego del teléfono descompuesto? Si ponemos 10 personas, de verdad el mensaje que comunicó la primera a la segunda llegará fiel a la persona número 10. ¿Por qué? Porque está distraído. Imagínese usted, le pasan el mensaje a él, este está distraído. Este le pasa el mensaje a aquel, este se está viendo las uñas y no le pone la atención. Le pasa el mensaje a este está, ¿quién me estará mandando mensaje? Está el vibrador en su pierna. Pobre mensaje, ¿verdad? ¿Cómo se va distorsionando? Le pasa el mensaje, este es un pobre amargado. Este amargado le pasa el mensaje. ¿Tú te imaginas cómo va a llegar el mensaje acá? ¿Por qué crees que es tan importante la fidelidad? ¿Cómo se puede tener un mensaje fiel? Viviéndolo, poniéndolo en práctica, experimentándolo. Todos los días, no se te olvida. Lo que no se usa se echa a perder. ¿Has visto cómo tienes por ahí unas zapatillas de 3 años que no te las has puesto? ¿A quién le ha pasado? Que dices, llegó la fecha que me pondré mis zapatillas que compré hace 3 años. Sales bien, has caminado 20 metros o ya te subiste a la combi, te da la vergüenza porque ya se te despegaron tus zapatos. ¿Por qué? Porque no los usabas. ¿Tú crees que la palabra de Dios, si no pones tus sentidos ejercitados, no se te olvida? Claro que se te olvida. En todos los se te va a olvidar. Entonces, jóvenes, piensen en qué están invirtiendo su tiempo. Consideren esforzarse en la gracia. Si quieren que su vida valga la pena, vivan la vida de Cristo. Puede ser no muy atractiva a simple vista, pero será lo más espectacular que les pueda suceder. Y luego Pablo está escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 2, en el versículo número 3. Dice la Biblia, 2:3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Consideren esto.
te han encargado una misión y te están diciendo tú como qué. Vean ustedes la figura que utiliza un soldado, y espero que sea un soldado de élite, un soldado que ha sido adiestrado en las más difíciles circunstancias, porque la misión que ha de ejecutar es de alto nivel. Le dice, ninguno, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabes? Volvemos a la mente. ¿Cómo es que tiene que estar la mente de alguien que es capaz de poder sufrir cualquier penalidad porque es más grande la verdad que ha recibido y que se la han encargado y no la puede de ninguna manera obviar? Le está diciendo, sufre penalidades. Miren, las penalidades siempre vienen para cuestionar a nuestras vidas si hemos creído lo que hemos recibido. El pastor Julio había estado predicando, sí, muchas veces hay cosas en la vida de los cristianos que parece que no tienen sentido, tienen más sentido de lo que se imaginan. Y uno cuestiona, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué si soy tu hijo no me va bien? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Uno cuestiona. Pero es interesante mirar esta figura como buen soldado. Un buen soldado. ¿Qué hace un buen soldado? Un buen soldado que tiene un general, tiene disciplina. Una persona sin disciplina no irá a ningún lado en su vida. ¿Qué haría el ejército? Imagínense ustedes, vamos a tener el AIFA, el Aeropuerto Internacional, ¿para cuándo? Para marzo 20, ¿qué? 21. Y no dicen los ingenieros, ¡ay, falta mucho! 22. No dicen eso. Hay alguien que le dice, vamos a hacer, pero estoy cansado, tengo flojera, me dormí muy noche viendo el Facebook. Tienen disciplina, tienen metas, tienen objetivos, y nada es más importante que cumplir eso. Y lo logran con creces. Es impresionante lo que se está haciendo. Si tú en tu vida, como joven, no sabes de qué vas, imagínate lo que estás invirtiendo en boberas, en nada. ¿A dónde vas a ir si no acabas lo que empiezas? Si no haces lo que quieres hacer. Tienes que tener determinación. La vida no es así. ¿Por qué malgastar lo que más vale, tiempo y vida? ¿Por qué hacer eso, jóvenes? Se pasa la vida. Llega el momento de aullar. Debí haber hecho eso. Debí haber hecho aquello. Se te fue el tiempo, no regresa. ¿Cuántas cosas ya debiste haber hecho? Pero te venció la flojera. Te venció la falta de hábitos. ¿Deberían los jóvenes comenzar teniendo un buen hábito? Yo les voy a pedir a las mamás, no les hagan su cama. Que se levanten y que tiendan su cama. Que levanten su plato. Pónganlos a hacer cosas para que después no vayan a jugar a la casita. Desarróllenles hábitos.
los soldados obedecen las órdenes de su general por el objetivo que hay. Tú como buen soldado sufre penalidades. Habrá momentos de fragor, de lucha, pero no va a correr, no va a dejar tirado nada, no va a dejar la encomienda. ¿Alguien vio Salvando al Soldado Ryan? ¿Alguien vio esa película? Esa nomás fue uno. Allá déjenlo. Consideren esto. Tienen que tener una mente forjada en la palabra de Dios para no vender. Miren, ¿por qué digo esto? Los jóvenes no se pueden estar prostituyendo con las ideas del mundo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Tú crees que los jóvenes deben de ser fieles como los padres debemos de ser fieles? Mucha gente hoy se está yendo por no me voy a casar. Uy, no me voy a casar. ¿Cuántas ideas de esas hay? ¿Cuál fue el propósito de que Dios hiciera al hombre y a la mujer? La familia. Hemos comprado, yo lo aprendí muy tarde. Tuve 3 hijos y me lo sacaron casi con pistola. ¡Qué vergüenza! Decía, es que yo nomás quiero uno. Y una señora me dijo, ¿y si se te muere? Me dijo también, ¿y si tú te mueres? ¿Va a ser solita? Y bueno, no entendía nada de lo que me decía. No sabía, miren lo tonto que es uno como cristiano. Y hablo de mí, como si yo fuera el que de verdad proveo para la mesa de mi casa. Es Dios el que provee para tu mesa, siempre. Pero yo no quise tener más hijos porque decía, ¿cómo le voy a hacer para pagarle a Miss Livia el colegio? Pero Dios siempre provee. Lo aprendí tarde. No lo hagan. No lo hagan. Tarde entendí lo que dijo Dios en Génesis 1. Te bendeciré. Y esa bendición la olvidé. Era un hombre, trabaje, trabaje, trabaje. Hasta que entendí que no tiene más el que trabaja como negro, sino el que piensa más. Es el que tiene más. Por eso dice, nunca se apartará este libro de tu boca. Antes en él meditarás para que hagas, y entonces todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Ves? Qué gran trabajo. Pero uno no lo entiende. Esfuérzate. Entonces tú como buen soldado, ahí están los chicos que no saben ahora qué son. No saben si caminar derechos o caminar medios chuecos. No dice la Biblia, pórtate como varonil, ¿qué? Varonil, hoy no sabemos qué son. ¿Por qué? Porque los pensamientos del mundo están permeando el pensamiento de los jóvenes que no tienen en su casa padres que sean fieles a la fe. Y no lo tragamos todo, porque ni siquiera podemos argumentar las ideas que el mundo tiene y nos vamos deslizando. Cuando nos damos cuenta estamos tan lejos de Dios que no se imaginan. Tú como buen soldado, un buen soldado no se vende, no se prostituye, no se corrompe. ¿Por qué?
porque conoce el valor de lo que le ha sido entregado. ¿Qué necesito para una mente clara, una mente firme? Dice Romanos 12:2, así que hermanos os ruego, eso dice el 1, pero el Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Siempre ha habido ideas que procuran sembrarse en tu mente para apartarte de Dios. No seas como todos, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la palabra. Muchos tenemos conocimiento como Nicodemo, pero no tenemos entendimiento. Eres tú el maestro de Israel y no entiendes, no sabes lo que te digo. Vea usted vuestro entendimiento para que comprueben. Le dije a los jóvenes, puede ser que no sea muy atractiva la vida que Cristo te ofrece, pero ¿por qué no lo compruebas? Pero bien que comprueban a qué sabe el toque de marihuana. ¿Por qué? Porque me dio curiosidad. ¿Cómo eso sí lo comprueban? Y quedan enganchados en un infeliz espiral que los lleva a la muerte. Ándale. Es más, no te va a ver ni el pastor. De mí ni se cuiden. Si no le tienen temor a Dios, de mí ni se cuiden. Yo no soy nadie. Si no tiene temor de Dios, no se cuiden de nadie. Empezaron con una cerveza. Empezaron con un cigarro. Empezaron con propasarse de caricias. Ahora la muchacha está embarazada. Todas esas cosas. En Estados Unidos, ¿se acuerdan de un hombre llamado Bill Clinton? Fue tipificado como un abuso sexual. Fue como un sexo para ellos. Por haberse pasado con la becaria. Un poquito llevó a un presidente a tener que dar cuentas a una nación. Pastor, ¿el sexo antes del matrimonio es correcto? Se llama fornicación y es pecado. Satanás siempre quiere destruir lo que es lindo, lo quiere hacer puerco. Pero ¿cómo está la mente de los jóvenes? ¿Hasta dónde, pastor? ¿Hasta dónde yo puedo llegar con mi novia? Ve y pregúntale a su papá. Hasta donde él te diga. Todos ahora sí se rieron. Vayan, pregúntenle a su papá o pregúntenle a su mamá. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Verdad? Pero hoy, una vez oí a una persona que estaba diciendo, mira, yo ahí los tengo en la casa, por lo menos no andan en esos moteles. El padre consciente de la fornicación que se está promoviendo, bueno, no está consciente, pero a su conciencia la apaga diciendo, por lo menos ahí está segura mi hijita. Tan muertos como el que está ya gozando, de plano. No les ha amanecido. No seas como todos, la iglesia tiene que tener una diferencia. Primera de Corintios 7:31. Vean, todo esto dice la Biblia. Por eso les digo, consideren bien en qué invierten su vida. Y los que disfrutan de este mundo, ¿ves cómo no somos unos aguados? ¿Cómo no somos unos apáticos? ¿Cómo no somos unas personas anacoretas? ¿No somos ningunos ermitaños? Señores cristianos, si van a disfrutar el mundo, disfruten de todo lo que Dios ha creado. Pero háganlo como que no trabajan solamente para eso, no viven para eso.
Todos tenemos oportunidad. Dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. No podemos ser consumidores cautivos que vivimos solamente para la apariencia. Podemos disfrutar de toda la creación, de donde quieras irte a disfrutar, ve y disfrútalo. ¿Quieres tener un convivio haz un convivio con tu familia? Pero que no sea eso el todo de tu vida. Hay gente que vive para eso. Los chamacos viven para viernes en viernes. Nos vamos de antro. Son antropólogos. Se van de antro. Al otro día están que no se quieren levantar. Son cristianos. Vienen a la iglesia. Y este es el asunto. ¿En qué están invirtiendo su tiempo? Vean cuánto les va a dejar eso. Y piensen en lo que están perdiendo con Dios. Un buen soldado obedece a su líder, tiene disciplina, busca agradar a aquel, escuchen eso, busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. Centra su atención en su Señor y guarda la palabra. No está mirando a otro comandante falso, por buena apariencia que tenga. No se mira a sí mismo tratando de agradarse a sí mismo. Él está haciendo lo correcto. No mira a el mundo poniendo sus ojos en las distracciones de este mundo y lo que el mundo ofrece. Y luego dice Pablo a Timoteo, ahora en el siguiente versículo, segunda de Timoteo 2, dice el versículo número 5. Ahora bien, quiero que piensen mucho en esto. Primero, como soldado, que de verdad hay que dar la talla para ser un soldado. Luego dice, señores, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser coronado? Y también el que lucha. Otra vez, nada de relajación. Está diciendo, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Subrayen esa palabra, legítimamente. Porque como vimos, Pablo dijo, me va a dar la corona. ¿Quién? El juez justo. Entonces, en tu vida como cristiano, debes de atender tu llamado personal. Lo que Dios te pide a ti que hagas. Y tienes que ser profundamente honesto porque estás compitiendo delante de Dios. Estás luchando como atleta. No puede haber trampa porque es Dios quien está mirando tu vida. Por eso habla de que seas honesto. Debes de luchar legítimamente. No es coronado, sino luchas legítimamente. ¿A qué me refiero? Vuelvo a lo mismo. Siempre considera la motivación de tu corazón. Si la motivación del corazón no se parece a la de Dios, habremos perdido el tiempo. Habremos luchado en vano, sin sentido y sin trascendencia. Ningún creyente de Cristo y de su palabra ha de irse de este mundo sin antes haber tenido la oportunidad de poder luchar, de poder usar esas poderosas armas espirituales en Dios para la victoria. La vida cristiana es una carrera de toda la vida, la cual tiene en mente no solo la meta, sino tenemos en mente el premio. Esta lucha en la carrera exige una determinación, conocimiento claro de lo que usted se ha planteado respecto de lo que la palabra menciona. El atleta posee un dominio propio que le habrá de permitir no
enrolarse con cosas que no corresponden. No debe de ser un creyente indisciplinado, no debe de ser holgazán, no debe de ser descontrolado o que descontrole, no debe de ser indiferente, no debe ser alguien adormecido, sino más bien diligente y preparado para toda buena obra. Estamos hablando de poder comunicar la maravillosa verdad del Evangelio. Como atleta. Un atleta se levanta ¿a qué horas de la mañana? Un atleta de alto rendimiento come cualquier cosa, porque un cristiano habría de comer cualquier cosa, hablando doctrinalmente. Un cristiano se levanta temprano o un atleta de alto rendimiento se levanta temprano y dice, no, me voy como a las 11 a entrenar. No dice eso. ¿Se duerme cómo? Se duerme temprano. Dice el apóstol Pablo a los romanos, la noche está avanzada, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas se hacen en las tinieblas del oscuro y en las tinieblas de la mente, de la ignorancia que hay en el corazón. Y dijimos esto, todas esas obras de la carne que se encuentran en Romanos capítulo número 13, son las que se hacen en la noche. ¿A qué crees que se van los chamacos al antro en la noche? A embriagarse. Y la Biblia dice, el que se embriaga, ¿de qué? De noche se embriaga. ¿No dice eso la Biblia? Sí lo dice. Versículo número 11 del capítulo 13 de Romanos, y esto conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño. Hay que hacer lo que corresponde. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Ves? Dios siempre te va a decir, no hagas eso por tu bien. Si no quieres obedecer al Señor, un día querrás, pero probablemente no sea tiempo. Tercer figura y con eso terminamos. Dice el versículo número 6, segunda de Timoteo 2:6. El labrador, escuche bien, el labrador para participar de los frutos debe primero ¿qué? Debe primero trabajar. Nosotros le hemos enseñado a los hijos al revés. Le damos todo con la falsa premisa de que a mí no me dieron nada. Y les enseñamos a ser unos verdaderos parásitos. Eso no está bien. No puedes. Los chamacos se enseñan a usurpar los derechos de los padres. Se enseñan a agarrar lo que no les cuesta. Y si eso enseñamos en la casa, va a ser lo mismo en la iglesia. Escuchen bien, el labrador, para poder participar, tiene que trabajar primero. ¿Qué sentirían? A ver, no sé cómo se maneje, honestamente no. Pero que las cuestiones de los retiros de las afores, yo que no estoy dado de alta en ninguna afore, yo no estoy ahorrando para mi vejez según el gobierno,
que yo llegara muy, muy, muy y me dieran el derecho de otro, ¿qué crees que iba a sentir aquel que trabajó toda su vida? ¿Cómo se iba a poner? No sé cómo funcione, pero trato de dar un ejemplo. ¿Cómo crees que iba a sentir? No trabajo, ¿verdad? Imagínate tú. Yo no estoy en ninguna afore. Yo tengo otra afore. Mi Biblia dice, aún en la vejez serás próspero. Yo creo eso. Porque yo vivo en eso. Yo no estoy... No estoy diciendo que se salgan, Síganle, yo estoy hablando de lo que yo hago. Y si tú quieres hacerlo, aparte de lo demás, hazlo. Mi Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que al final de tus días lo vas a recoger. Yo lo creo porque lo dijo Dios. ¿En quién? En la gente que lo necesita. Y doy de lo mío, no de mi diezmo. Doy de lo mío. No me gusta saludar con sombrero ajeno. Doy de lo mío, de lo que Dios me dio a administrar para mí. En otro versículo dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esas son mis afores. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esas son mis afores. No está mal que tú sigas calificando, pero yo tengo este. Por si lo quieres hacer tuyo, bien. Pero debo de trabajar primero. No dice, el que piensa y nomás piensa y nomás piensa. Hay gente que nomás piensa, pero no extiende la mano. Decía mi papá, tiene las manos de Goliat para recibir. Y luego tienen las fuerzas de Sansón para no soltar. Muchos cristianos son bendecidos, pero son más marros de veras. Tacaños. De verdad. A veces decimos, y eso está prohibido. No le digas a tu hermano, ve hermano y que Dios te bendiga, cuando tienes en tu mano que darle. Tenga cuidado con eso. Proverbios dice, y viene a pobreza el que retiene más de lo que debe. Entonces yo no quiero problemas con eso, yo tampoco quisiera que tú tuvieras problemas con eso. Tu mente debe de estar afinada con Dios. Y es de esa manera que Él bendice, no de otra, como se ha pretendido. El labrador tiene que trabajar primero, porque cuando trabajas, sabes cuánto cuesta. Cuando trabajas, lo valoras y lo cuidas. Cuando no te ha costado, se desdeña. No tiene uno esa preocupación. El trabajo del labrador es una excelente expresión. Hay demasiadas cosas que implican en eso. El labrador primero debe ver y debe considerar muchas cosas. Te voy a decir un ejemplo. Ten cuidado en dónde siembras. Un labrador primero debe saber dónde va a sembrar. Una vez quisieron engañar a un ciego y le ofrecían unas tierras por un costo mínimo. Y fueron a este hombre que tenía dinero. Y se dirá, ¿cómo un ciego puede tener dinero? Dije que era ciego, no tonto. Y se lleva al nieto y se lleva un burro. Y ya llegan a las tierras.
donde está aquel que le está diciendo que son maravillosas y son increíbles tierras. Y le dice al nieto: hijo, amarra el burro en la rama de un árbol. Dice: abuelo, no hay ningún árbol. Hijo, amárralo en un arbusto. Abuelo, no hay ningún arbusto. Pues hijo, amárralo aunque sea en un zacate. Abuelo, no hay ni un zacate. Entonces vámonos, porque estas tierras no sirven para nada. ¿En qué estás invirtiendo? ¿En qué estás sembrando? ¿Consideras el terreno donde estás invirtiendo, donde estás sembrando? ¿Es alguien que todo está acostumbrado a echarlo a perder? No le metas más. No le metas más. Tenemos que considerar eso. Ve el terreno. Considera el tipo de semilla que vas a sembrar. Trabaja arduamente. No le tengas miedo al sol, a lo inclemente del tiempo. También debes de saber que el tiempo de la siembra se pasa. Yo en mi vida he sembrado algo, pero yo me dedico a otra cosa. Pero he mirado que como en mayo empiezan a trabajar la tierra. O a sembrar, no sé. Arar, airear. No sé en qué temporada, pero si se les pasa el tiempo, ya no. Jóvenes, que no se les pase el tiempo. ¿Qué van a sembrar en su vida? Su terreno, su corazón, ¿es un buen terreno? Mateo 13 dice que hay 4 tipos de terreno. Uno que está durito, durito, durito por las desgracias acumuladas en el tiempo. Y recibe la palabra y se resbala como agua sobre aceite. Porque ese terreno está duro. Muchas desgracias ha pasado y tiene su corazón amargado y duro y no escucha, no recibe, no atesora. Puede estar escuche y escuche y escuche de la palabra. No agarra nada. ¿Por qué? Porque su corazón está duro por las desgracias del camino de su vida personal. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen las aves del cielo, aquí están, y se quedó ese pobre sin haber atesorado nada. Hay otro terreno que es el que es pedregoso. Eso dice Mateo 13. La semilla cae, viene emocionado de que qué linda la vida cristiana. Vienen los problemas, pronto se secan. Porque no tiene raíz, porque son de corta duración. Y luego hay otro que crece entre los espinos. Esa semilla nació, pero como tiene muchos compromisos con este, no tiene compromiso con Dios, tiene compromiso con este. Los ahogan y no dan fruto por sus compromisos que tienen, pero no con Dios. Pero hay otro que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tú escoge. Es tu corazón, es tu vida, eres el responsable de administrar tu tiempo. Entonces, no trabaja, no disfruta si no primero trabaja, no va a recibir frutos. Si vamos a participar de los frutos, primero hay que trabajar. Si vamos a recibir el premio, también hay que luchar legítimamente, no con trampas, no con simulaciones, porque es Dios, es el juez. Y si vamos a agradar a aquel que nos llamó por soldados, primero debemos de afrontar las penalidades por amor del testimonio de aquel que fue la total gracia de Dios para una humanidad sin oportunidad, destinada a la condenación eterna, pero que en Él encontramos la única oportunidad
de ser salvos de esta condenación eterna. Así que dice, termino con esto, 1 Corintios 15:58, dice lo siguiente, yo lo busco aquí rapidín. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No trabajo para ningún hombre, trabajo a favor de los hombres de parte de Dios. Y eso, cuando lo hagas así, olvídate que te desanimes. Porque trabajas para Cristo, no trabajas para los hombres. Trabajas para Cristo a favor de los hombres. Así que vuestro trabajo en el Señor, pero también, fíjate bien lo que dice, en el Señor debe de estar de acuerdo con lo que haces. No es en vano, no nomás es trabajar por trabajar. En el Señor debe ser calificado por el Señor. Porque lo que no es calificado por el Señor, luego termina. Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pablo le dijo a Timoteo, piénsale, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Necesitamos pensar en esto y necesitamos al Señor, el cual es la total gracia de parte de Dios para poderlo lograr. Por favor, considere la vehemencia con la cual Pablo le está hablando a Timoteo, haciéndole saber que esta encomienda vale la pena, de modo que empleemos nuestra vida en lo más admirable o en la misión más admirable y más notable, que es la de Dios. Que Dios les llene de bendiciones. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde ya por habernos permitido escuchar tu palabra. Señor, de verdad deseamos con todo tu corazón que vengas a nuestros corazones y tú nos sostengas en el poder de tu fuerza para poder, Señor, hacer tu obra. Nadie puede hacer tu obra sin que tú estés a través de él. Eso es mentira. Señor, ayúdanos a hacer una obra genuina, legítima y también buscar siempre agradarte a ti. Ayúdanos en todo momento, Señor, a trabajar primero para poder, Señor, disfrutar del fruto. Te pido bendigas nuestros corazones, que haya, Dios, en esta iglesia hombres que sean fieles a ti, de manera que puedan guardar tu palabra y la puedan vivir de la misma manera para poder comunicar y exhibir esta realidad a sus hijos, a sus familiares y a sus congéneres. Permite, Señor, que tu evangelio siga trascendiendo los tiempos hasta que tú vengas. Quédate con cada uno de mis hermanos. Bendice a los que vinieron, a los que vieron por la red. Y también te pido, Señor, bendigas a los que no pudieron venir. También, Señor, te pido que bendigas a la hermana Aurelia, que también, Señor, se está terminando de recuperar. Seas tú con ella en todo tiempo. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro amado Padre, que bendigas a las personas que hoy nos escucharon por primera vez. Amén y amén.